Listo, doctora, son las 2 en punto. ¿Le parece si comenzamos? Perfecto, sí. En España a las 7 de la tarde. Perfecto, sí, sí, es cierto. Perfecto, adelante. Gracias, doctora, es un honor tenerla aquí. Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Carla Gabriela Prado Juárez. Soy integrante del Consejo Directivo del Colegio Mexicano de Licenciados en Traducción e Interpretación por el bienio 2021-2023. Les doy la más cordial bienvenida a la sesión 2 de la jornada 3 de la segunda edición del Congreso Internacional Semana de la Traducción 2022. En esta ocasión tengo el honor de presentar a la doctora Elena Pérez Esteban, quien es intérprete médico desde el año 2014. Se graduó en Traducción e Interpretación por la Universidad de Alicante, cursó el Máster de Comunicación Intercultural, Interpretación y Traducción para los servicios públicos en la Universidad de Alcalá y el Máster de Traducción Médico-Sanitario de la Universidad Jaume Premier. Primer, perfecto. Ha sido profesora visitante en la Universidad de Alcalá y recientemente se ha doctorado con una tesis sobre la interpretación en final de vida y duelo en la Universidad de Alicante. Estimados colegas, les comento que en el transcurso de la sesión pueden escribir dudas y preguntas en el chat para que al término de la ponencia de la doctora tenga oportunidad de responderlas. Sin más que agregar, le cedo el uso de la palabra a la doctora Elena Pérez Esteban con su ponencia titulada La comunicación de malas noticias en contexto sanitario mediado por intérprete. Es un honor tenerla con nosotros, doctora, y adelante. Pues muchas gracias a Carla, muchas gracias a la organización por permitirme estar hoy con ustedes. Voy a compartir la pantalla. ¿Se ve bien? ¿Sí? Vale, Sí, doctora. perfecto. Muchas gracias. Pues como ha indicado Carla, al final pueden dejar todas sus dudas en el chat y las iré respondiendo. Me encantaría que participasen también porque siempre todas estas jornadas son muy buenas para compartir información y para conocer la opinión de ustedes, que quizá el contexto español difiera en algunas cosas del contexto donde ustedes se encuentran. También he facilitado aquí mi correo electrónico por si hay cualquier duda o cuestión en el futuro que se quiera plantear. Perfecto. Para que me conozcan un poco más, gracias también al perfil que Carla ha descrito, me gustaría rápidamente presentarles en esta diapositiva que mi formación de base, como bien ha indicado, es de traducción e interpretación. En algunos casos se le llama también mediación. Supongo que ahí también hacen mucha mediación intercultural, pero bueno, aquí le llamamos interpretación. Después, como ya se ha comentado, hice varios másteres o maestrías, como le llaman ustedes, para especializarme en la traducción e interpretación en el ámbito médico. Recientemente he terminado el doctorado y también soy alumna de un experto en duelo en el ciclo de la vida. Por tanto, mi perfil sería un poco mixto entre interpretación médica y terapeuta de duelo recientemente. Para que sepan también un poco dónde me encuentro exactamente, les he puesto aquí en rojo. Esta es la franja de la Comunidad Valenciana dentro de España. Es una zona geográfica con recepción de muchos pacientes extranjeros. Por tanto, lo que más me suelen contactar son clientes directos, es decir, el propio paciente es el que contrata mis servicios como intérprete. Entonces, muchas veces pues, me encargo también de solicitar las citas médicas, tanto en atención primaria, en centros de atención primaria, como en hospitales con especialistas, en servicios sociales, en distintas pruebas médicas. Y en esta sesión hablaremos de la comunicación y la interpretación aplicadas al contexto de malas noticias y cómo la interpretación, la mediación en contexto de malas noticias puede afectar al bienestar del intérprete. Para ello me gustaría que ustedes ahora piensen en dos adjetivos que les definan
y una palabra sobre cómo se sienten en este momento. No hace falta que lo compartan, pero sí que reflexionen un poquito sobre ello. Una de las noticias que a mí más me impactó y me llevó a investigar también en este contexto fue, por ejemplo, esta noticia donde decía que los expertos destacaban la necesidad de que los médicos aprendan técnicas de comunicación con los pacientes. Entonces me llamó mucho la atención el que destacasen la comunicación, que cada vez más sí que se ve que se están haciendo más estudios, se está enfocando en las técnicas y en habilidades comunicativas por parte de los profesionales sanitarios, pero todavía queda mucho por hacer encaminado a la atención más humana, ¿no? Sobre la humanización en centros sanitarios. Por ejemplo, en España hay un proyecto ahora que se llama Humanizando las unidades de cuidados intensivos para tratar de que, bueno, la atención a los familiares también sea lo más humana y cercana posible. Entonces, desde este punto, para mí, la comunicación es un fenómeno muy importante, como se puede ver aquí en la definición, que aunque es un poco antigua, yo creo que sigue vigente, es un fenómeno del que se pueden explicar o en el que influyen tanto factores psicológicos, sociales, culturales y económicos, por supuesto. ¿De acuerdo? Entonces, un poquito básico como introducción a la interpretación para que estén centrados en el contexto que voy a hablar en esta sesión. La interpretación en servicios públicos en el ámbito médico se trata de entornos bastante delicados, es decir, de la interpretación se derivan consecuencias importantes para la salud del usuario. Se trata muchas veces en España de entornos generalmente no profesionalizados, es decir, no siempre el intérprete es un intérprete con base en formación en interpretación. Por tanto, hay muchas veces que existe una confusión sobre qué papel desarrolla el intérprete, puesto que si los que hacen de intérprete son los familiares del paciente o vecinos, miembros de la misma comunidad, no saben o no desconocen qué papel tiene el intérprete, qué funciones, dónde se sitúa. Entonces, esta coexistencia entre intérpretes profesionales y no profesionales o incluso ausencia de intérpretes conlleva a que sea un entorno no siempre profesionalizado y se puedan derivar pues, algunas consecuencias que afecten a la salud o a la comunicación en la entrevista médica. Se trata de un género con características muy específicas donde es importante tener un marco de referencia profesional común para intentar evitar este tipo de errores. Si piensan en una definición de la interpretación, a mí me gusta mucho una muy reciente, ¿no? El año pasado, donde dice que los intérpretes somos personas, ¿no? Que podemos o que presenciamos situaciones pues muy alegres, pero también otras más trágicas, ¿no? Es como que tenemos los dos extremos de cualquier situación, por tanto para mí es como una ventana a situaciones de distinto tipo. Y esto conlleva a que muchas veces nos sintamos como en una montaña rusa. Habrá situaciones a las que podamos enfrentarnos y nos sintamos muy preparados y habrá otras situaciones que puede ser nos sobrepasen, como puede ser el contexto de malas noticias. Entonces, para mí la clave está basada en la comunicación centrada en el paciente y en el contexto de actuación. Es decir, debemos de tener en cuenta siempre que al que atendemos, al que tiene un problema de salud es el paciente y tenemos que saber las características del contexto en el que nos movemos. Para ello, o desde esta base, inicié mi investigación doctoral con la idea de ahondar en la situación actual de la interpretación en los servicios públicos en España en contextos altamente sensibles que pueden presentar una alta complejidad interpretativa y donde había sobre todo una carencia de estudios en final de vida y duelo. Para el análisis que utilicé en esta tesis doctoral,
me decanté por el análisis de 3 situaciones: de malas noticias, de últimos días y el seguimiento del duelo tras el fallecimiento de un paciente. Hoy hablaré más bien del primer caso, del de malas noticias. Como novedades, este estudio presenta la interpretación en un entorno que no es dentro de un hospital, sino que es un entorno en el domicilio del paciente, porque son los profesionales de cuidados paliativos los que se desplazan al domicilio del paciente que está en una situación de final de vida, y también un entorno asociativo, porque en España en la mayoría de ocasiones que se trata el duelo es desde profesionales que están trabajando dentro de una asociación. Por tanto, combinamos en este contexto estudios de psicoterapia y de interpretación. De ahí que nos preguntemos, o que yo os lance a ustedes también esta situación, estas preguntas de investigación. ¿Estamos preparados para comunicar malas noticias? ¿Y estamos preparados para interpretar estas malas noticias, nosotros como intérpretes, para trasladar la información que se da en una consulta sanitaria donde se vaya a comunicar una mala noticia? Para ello, la muestra del estudio que utilicé fue 276 profesionales sanitarios de cuidados paliativos y duelo, los que respondieron 205 personas a encuestas y 71 con entrevistas en profundidad. De ahí que les pueda hablar de este contexto de malas noticias, donde en la opinión de estos profesionales sanitarios y de mi experiencia profesional, la comunicación de malas noticias debería de ser una habilidad imprescindible para todos los profesionales sanitarios y sobre todo para los que se dedican o trabajan en contextos de final de vida y duelo. En muchas ocasiones, la mayor dificultad es que la comunicación de malas noticias implica el anunciar que no existe una cura para una enfermedad o dar diagnósticos menos graves, pero que pueden ser enfermedades crónicas, discapacidades o incluso pérdidas funcionales de algún órgano o de alguna extremidad, por ejemplo. Por tanto, es importante tener en cuenta que también hay pacientes que no quieren saber la verdad y también hay que lidiar con esto en la comunicación de malas noticias. Sobre todo lo indico porque lidiará con esto, ¿no?, el profesional sanitario, pero hay muchas veces que nosotros como profesionales de la comunicación y de la cultura nos damos cuenta de que el paciente se siente intimidado y no quiere saber la verdad. Y hay ocasiones en las que tendremos que hacer una aclaración y decir, por ejemplo, al intérprete le da la sensación de que esta persona no quiere saber la verdad o la gravedad de su diagnóstico, por ejemplo. También existen pactos de silencio entre familiares, no sé si lo conocen, pero muy rápidamente les explico. Los pactos de silencio significa el que el familiar habla con el médico y le dice, no le diga al paciente realmente todo lo que tiene. Y luego el paciente le dice al médico, no le comunique a mi familia que estoy a punto de morirme, que no quiero que padezcan. Entonces, todos los interlocutores conocen la gravedad de la enfermedad, pero no quieren entre ellos que se entere la otra parte, ¿no? Esto es lo que llamaríamos un pacto de silencio. Y también hay que tener en cuenta que en estas situaciones influyen circunstancias culturales, emocionales, socioeconómicas, si hay apoyo familiar o no disponible y si hay circunstancias de pérdidas anteriores. El modelo teórico que más se utiliza aquí en España, y me consta que en muchos países desde los profesionales sanitarios, es el modelo SPIKES de Bookman, que la última actualización fue en 2010, donde habla de 6 etapas para el traslado de la comunicación de malas noticias. Estas etapas básicamente se basan en la primicia de Before you tell, ask, que traducido en español, como pueden ver aquí, se trataría antes de comunicar, es importante preguntar, ¿no? Y para ello, el protocolo de comunicación de malas noticias se basa en estas 6 partes. El entorno, la percepción del paciente, la invitación, comunicación, empatía y estrategia. Las desgloso rápidamente para que les quede más claro.
En cuanto al entorno, se trata de acomodar el lugar, donde sea un lugar íntimo y el paciente se sienta que su privacidad no va a ser interrumpida. De ahí que sea muy importante prestar una escucha activa, es decir, estar escuchando pero activamente, intentando retener e intentando validar lo que el paciente está comunicando, el paciente y su familia. Tratar también de que haya un contacto visual y un control del tiempo. En cuanto a la percepción del paciente, es importante descubrir qué sabe y qué quiere saber. ¿De acuerdo? Por tanto, hay que prestar atención al vocabulario y al lenguaje no verbal que emplea. Y ahí somos los profesionales de la comunicación los que tenemos un gran papel. En cuanto a la invitación a narrar, es muy importante no decir mentiras y evitar el fracaso comunicativo. Ya en esta etapa de la comunicación, en esta fase de la comunicación, es muy importante que cuando se comunica una mala noticia se haga de forma entendible y se asegure la comprensión. De ahí que muchos profesionales pregunten, ¿me ha entendido? ¿Le ha quedado claro? Y por tanto, muchas veces una técnica que se utiliza es el ofrecer información en pequeñas partes y gradualmente. Es posible que una mala noticia se comunique en varias sesiones, en varias visitas al paciente, porque a lo mejor una vez se le puede comunicar el diagnóstico, otra vez el pronóstico. Todo va a depender un poco de la situación que veamos en ese momento y las circunstancias. Una parte fundamental es la empatía, ¿no? Y se trata de explorar las emociones del paciente, respetar los silencios terapéuticos y acoger las emociones, así como validarlas. Un ejemplo muy claro de ello sería, por ejemplo, cuando al paciente se le está comunicando la información, ¿no? La mala noticia, y se queda en silencio. Este silencio puede incomodar un poco al intérprete, pero es un silencio con una actividad terapéutica, es decir, el paciente está asimilando lo que se le está comunicando. Tras ello, seguramente presentará alguna emoción y es muy importante validarla. Por ejemplo, si el paciente pregunta, ¿me voy a morir? Pues lo que el médico, el profesional sanitario hará será validar esta emoción, decirle, entiendo que para usted esta sea la incógnita que más le preocupe, en estos momentos no le podemos contestar a ello porque tenemos que ver el avance de la enfermedad, por ejemplo. Si no queda claro esta parte, después la podemos volver a ella, pero indican en el chat. En cuanto a la estrategia y al cierre de la sesión, es muy importante diseñar un plan a seguir para que el paciente se sienta acompañado, que se le hace un seguimiento y es muy importante responder a todas las preguntas que tenga tanto el paciente como su familia. En la interpretación en malas noticias, por tanto, es muy importante respetar las estrategias que utilice el profesional sanitario, es decir, nosotros como comunicadores debemos trasladar fielmente lo que se diga en esa sesión. En mi tesis doctoral elaboré un decálogo de buenas prácticas para el intérprete en contextos de final de vida y duelo. Este decálogo se basa en la humanidad, es decir, ser conscientes de la vulnerabilidad de la situación en ese momento. En segundo lugar, es muy importante que el intérprete deje atrás las propias creencias, porque en ese momento uno está allí para interpretar y no para decir su propia experiencia. Es muy importante, como decía al principio, el conocimiento del contexto de actuación, es decir, qué pasos se siguen. Por ejemplo, cuando se da una mala noticia, muchas veces hay que firmar algún consentimiento tras la información porque se le va a hacer alguna prueba diagnóstica o en el momento en el que el paciente se encuentra en sus últimos días, normalmente hay que firmar consentimientos de sedación o qué hay que hacer cuando el paciente finalmente fallece. Es muy importante tratar el tema con naturalidad y estar dispuestos para trabajar en equipo.
Sobre todo en los últimos días de vida de una persona, hay que intentar que esté lo más en paz posible, ¿no? Entonces es muy importante que todo el equipo trabaje conjuntamente. En el equipo puede haber un médico, un enfermero, un psicólogo, un fisioterapeuta, dependiendo de las circunstancias y de la enfermedad del paciente. En sexto lugar, es muy importante no incomodarse ante los silencios. En séptimo lugar, la integridad, es decir, que las emociones en ese momento no nos sobrepasen y saber gestionarlas a posteriori. La necesidad de revisión del termómetro interno relacionada con la que acabo de explicar. El termómetro interno se entiende como el estado emocional del intérprete, es decir, cómo me siento yo en este momento y cómo puede afectar la comunicación de una mala noticia a mi estado de salud mental en estos momentos. Entonces es importante estar en constante revisión, es decir, que nos sintamos bien para poder interpretar en casos de malas noticias de manera fiel y satisfactoria. Por ello es necesario gestionar el bienestar y el autocuidado, como veremos en la segunda parte de esta presentación, y la sensatez. Es decir, si no me siento preparado, pues decirlo, decir que no podemos interpretar en esta sesión y que busquen a algún compañero. Me gustaría mostrarles también rápidamente dos vídeos que utilicé para mi tesis doctoral. Un encuentro no mediado entre un paciente y una enfermera, donde hay algunos problemas de comunicación, puesto que no comparten la misma lengua y no llegan a entenderse totalmente, y los beneficios del uso de un intérprete, ¿de acuerdo? Cuando la misma situación está mediada por intérprete. Voy a ver si los pueden ver perfectamente, los comparto aquí con ustedes, ¿de acuerdo? Este sería de malas noticias sin intérprete. Head to toes, everything just hurts. I'm just so tired. I suppose it was the last chemo. It was that treatment that's just left me exhausted. Cansado. But, sí, cansado. Cansado. ¿Y qué más sientes? ¿Sientes dolor? Yeah, everywhere. Just En pain, legs and everything. It just hurts. I'm so uncomfortable. Y dices que es por el tratamiento. I think it's the chemo because the doctor said that I should go home and rest for a few days because I really want to do the treatment. I really want to, but the doctor said no, go home, have a rest. So Fue el doctor el que dijo que vinieras a casa a descansar. I think it was the doctor. Yeah, I get a bit confused, but yeah, it was the doctor. ¿Y recuerdas si te dijo algo más? Si te dijo, told you. Vale, como pueden ver, hay algunos problemas de comunicación porque no pueden entender todo el contenido que están intentando trasladar. A ver el siguiente. Okay. What did she say? Yeah, I just introduced myself. Right? Estoy aquí porque han hecho una hoja de consulta a nuestro servicio para hacerte un seguimiento y para que venga a conocerte. Okay, she's here because she got a follow-up sheet, okay, and she's here just to meet you. Okay. Okay. Pero antes quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Qué tal has pasado la noche? But she needs to know how are you and how you feel right now. I feel really bad. I'm tired. I didn't sleep well. I'm exhausted and I got pain everywhere. All my body hurts everywhere, everything. Está muy cansado, apenas ha dormido esta noche, se encuentra muy mal y eso. Y cuando dices que te encuentras muy mal, ¿qué sientes? And when you say that you feel badly, how do you feel? What do you feel?
Vale, pues si volvemos a la presentación, hemos visto que aunque la intérprete no ha trasladado todo el mensaje en un inglés gramaticalmente correcto, ha cometido algún error, sí se traslada todo el contenido y hay una parte que en la situación no mediada no estaba, ¿no? Se ha podido ampliar la información gracias a la presencia de la intérprete. Tras esta comunicación de malas noticias, nos preguntamos qué impacto puede tener la interpretación en este contexto en el intérprete, es decir, cómo se siente el intérprete tras la comunicación de malas noticias. Algunas de las consecuencias de la exposición a situaciones traumáticas que en la literatura científica se han descrito es el burnout, compassion fatigue o en definitiva trastornos emocionales del intérprete que pueden variar según la edad, el género, la formación, la experiencia o si ha vivido una situación anterior similar. No obstante, no todas la exposición a estas situaciones de comunicación de malas noticias también puede conllevar a emociones positivas como la satisfacción por compasión o el crecimiento postraumático vicario, que significan que tras la interpretación en estos contextos el paciente se siente bien, siente una satisfacción por haber podido colaborar y no ha afectado a su salud mental, ¿no? Pero vamos a pensar en las situaciones en las que sí que nos sobrepasan, que la comunicación de malas noticias nos afecta demasiado y nos desborda emocionalmente. Y entonces haría falta 3 niveles, sobre todo de gestión, en cuanto a cómo nos encontramos físicamente. Puede haber situaciones que nos hagan tener migrañas, insomnio, pérdida de apetito. A nivel mental, la imposibilidad de concentración, una preocupación constante, cómo se encontrará el paciente, cómo estará su familia, qué estará pensando, pobre persona, ¿no? Y sobre todo a nivel emocional. Hay situaciones que pueden crear en el paciente un estado de ansiedad o reacciones desmesuradas. Algunos miedos que puede presentar un intérprete ante la comunicación de situaciones de malas noticias es la jerga, si va a ser muy complicada, si va a haber algún riesgo para el paciente, qué rol va a desarrollar en esta comunicación terapéutica, la falta de conocimientos o del contexto de actuación, la competencia clínica, es decir, si va a conocer toda la terminología que se va a tratar, los silencios terapéuticos y si va a poder ser imparcial. Es decir, muchas veces nos preguntamos si seremos capaces de interpretar correctamente. Para mí, la clave, y para la muestra del estudio que realicé, la clave para todo ello, si antes les decía que la clave para interpretar era el conocer el contexto y el centrarse en el paciente, ahora la clave para nuestra gestión del bienestar es la empatía terapéutica. ¿Qué es la empatía terapéutica? Pues bueno, aquí les muestro 2 definiciones de una psicoterapeuta muy importante en España que ha hecho muchos estudios, como es Alba Payás, donde dice que la empatía es captar la experiencia del otro, ¿de acuerdo?, desde su referencia, es decir, yo creo que se entiende mucho mejor la segunda, estar dispuesto a caminar en los zapatos del otro, pero sin querer sacarle de ellos, es decir, mi experiencia personal no puede interferir en cómo el paciente es atendido. Por tanto, es necesario buscar un equilibrio en la vinculación emocional y para ello tenemos que estar en primer lugar en sintonía con la persona a la que se atiende, es decir, centrados en esa persona y en sintonía con nosotros mismos, con cómo somos, con cómo nos encontramos en ese momento. Técnicas que pueden ayudar
a la comunicación de malas noticias y a la gestión del bienestar posterior es una reflexión tras la consulta, donde nos preguntemos, por ejemplo, cómo me siento tras la interpretación, cómo me ha afectado esta interpretación, ya sea positiva o negativamente, qué estrategias han sido útiles o no han sido útiles y qué está en mis manos para mejorar si es que hay algo que ha quedado por mejorar. De ahí que otras técnicas puedan ser una sesión previa de contacto a la comunicación de malas noticias, por ejemplo, con el profesional sanitario, donde nos pongan en contexto y nos digan vamos a visitar la casa de un paciente de 75 años que se encuentra en fase terminal por un cáncer de vejiga, por ejemplo. Hoy le vamos a comunicar que el pronóstico es negativo y que se le va a realizar una prueba diagnóstica, por ejemplo. Entonces, el tener ya esa información nos hace o nos facilita una preparación mental para después poder tener un autocuidado mejor. Es muy importante tener momentos de desconexión, de descanso y, por ejemplo, pues a través de alguna actividad lúdica que les guste, ya sea leer, cocinar, nadar, cualquier actividad. Por tanto, como cierre ya de esta presentación, me gustaría que pensaran, al principio les he pedido que pensaran 2 adjetivos sobre cómo se definían y una palabra sobre cómo se sentían. Ahora me gustaría saber cómo se han sentido y algo que se lleven de esta presentación, que ahora lo podemos comentar. Por último, también, si quieren saber más sobre esta investigación, en mi perfil de Twitter con el hashtag #hilotesis, ahí describo un poco que toda la investigación que he seguido en la tesis doctoral. Y por supuesto, para cualquier consulta, pues tienen mi correo electrónico también. Así que muchas gracias por su atención y nada, ahora podemos debatir todo lo que considere. Antes que nada, le quisiera hacer un comentario. La maestra Pilar Ortega nos comenta, me encanta su perspectiva, creo que es muy útil y enriquecedor escuchar este tipo de enfoques actuales tan permeados por el humanismo. Sí, pues sí, muchas gracias, Pilar, eso es. Yo creo que la clave es la humanización, ¿no? La humanización de la salud y que por esa vía es por donde mejor se llega a la comunicación y donde se permite que las personas hagan su tránsito en paz y que las personas que se quedan, ¿no? Los dolientes, puedan elaborar el duelo y la pérdida de la mejor manera posible. Muchas gracias por el comentario. A ver, aquí también tenemos otra. Me dice Elizabeth Velasco, muy enriquecedora e interesante exposición. Es muy necesario hacer que este tipo de investigaciones, porque este trabajo más allá va de ser un puente entre lenguas diferentes. Sí, así es. También una parte de la investigación que he realizado en la tesis se basa en ver qué papel desarrolla el intérprete en este contexto de final de vida y duelo. Y, por ejemplo, llego a la conclusión de que no solamente el intérprete es un puente entre distintas lenguas, sino que también hace otras funciones como de asistente del paciente, por decirlo de algún modo. Muchas veces implica la renarración de la consulta, puesto que se ha indicado una información, pero es chocante para el paciente y entonces vuelve a preguntar, pero esto que me han dicho, y hay que narrar de nuevo la información recibida. También por acá Yolanda Cervantes nos pregunta, ¿considera que los estudios tanatológicos deberían volverse prioritarios tanto para profesionales sanitarios como para intérpretes? Sí, definitivamente creo que sí, que deben de ser prioritarios. Ahora también creo que con la pandemia del COVID se ha puesto de manifiesto la necesidad de priorizar este tipo de estudios, de habilidades, ¿no? Para que
las personas sepamos movernos con mejor humanidad, ¿no? Y saber acoger todas las emociones que pueden presentar, porque en definitiva se trata de la salud de una persona y de las circunstancias que implica la salud de esta persona para su familia también y para el entorno, ¿no? Digamos. Entonces, por ejemplo, yo misma como intérprete médico estoy cursando un máster de psicoterapia, ¿no? Donde muchos compañeros también tienen formación de tanatología. Tenemos otra pregunta. Patricia Chárraga nos comenta, bueno, nos pregunta, ¿qué se debe de hacer cuando el paciente quiere tomar al intérprete como terapeuta? ¿Y cómo puede el intérprete no involucrarse sin lastimar moralmente al paciente? Pues yo creo que en esta pregunta la respuesta más fácil desde la teoría, ¿no? Sería decir que tenemos un código ético de trabajo y un código de buenas prácticas en las que el intérprete debe indicar esto no es parte de mi trabajo, yo no puedo ser su terapeuta. Le invito a que haga esta pregunta al profesional sanitario para que le pueda proveer de un terapeuta. Es cierto que en la práctica muchas veces es un poco complicado, pero creo que la clave va un poco por lo de la empatía terapéutica, es decir, el tratar de entender a ese paciente con esas circunstancias desde su visión y no que interfiera en la tuya. Es decir, tú entras a una consulta médica, estamos hablando de un paciente con estas características que está pasando por esta enfermedad, que tiene estas necesidades relacionales, ¿no? Y yo soy intérprete que veo esto desde otra perspectiva. En ese momento estamos centrados en el paciente, pero cuando termino intento despegarme de esa situación para que no me afecte, como dice Patricia, pues no me lastime moralmente, ¿no? Entonces, la respuesta teórica más sencilla a esta pregunta sería basarse en el código ético y de buenas prácticas y decir que esta parte que no se puede ser terapeuta porque no entra en las competencias de un intérprete, para eso hay otros profesionales, pero la parte de gestión emocional también es muy importante sobre cómo no involucrarse demasiado, que yo creo que es intentando despegarse e intentando entender que esa situación es de ese paciente en concreto y no tuya propia. ¿Hay alguien más que quiera participar? Sí, creo que también hay alguna pregunta más que estoy viendo, creo, en el chat. Mariana, por ejemplo, dice, ¿por qué cree que a veces no se piensa en un intérprete profesional para este rol? Creo que a veces no se piensa, sobre todo en España, porque es difícil saber dónde localizar un intérprete profesional. ¿De acuerdo? Porque es una profesión bastante nueva, digamos. Entonces, en muchas ocasiones el ámbito médico es muy inmediato. Uno no puede buscar a un intérprete, le dice al paciente, no venga hoy, venga la semana que viene, que tenemos que buscar un intérprete, porque la salud no puede esperar, ¿no? Entonces, muchas veces no hay un profesional al que puedan localizar y esto produce, esta inmediatez, produce que recurran a una persona vecina, familiar, compañero de la misma comunidad que tenga unos conocimientos lingüísticos básicos de la lengua de destino. Entonces creo que es muy importante dar mayor visibilidad a la figura del intérprete profesional y dónde localizarlo. Por ejemplo, estaría muy bien que hubiese un registro donde poder localizar a intérpretes pues rápidamente y también que incluyese si están especializados en un ámbito en concreto, porque no solamente ocurre en el ámbito médico, también hay intérpretes que se necesitan para subtitular una serie o un capítulo de una serie de una nueva temporada y muchas veces los que se contactan no están disponibles y no se sabe dónde buscar a otra persona. También veo aquí que Stephanie me pregunta qué herramientas de gestión emocional utilizas en tu día a día.
Pues para mí una de las herramientas que más utilizo es el hablar, el compartir cómo me siento con otras personas que también son intérpretes y pueden entender por qué situación estamos pasando, siempre manteniendo la confidencialidad, ¿no? Sin decir nombres de pacientes ni de instituciones ni nada, pero sí que pues hoy me he sentido un poco desbordada cuando el paciente ha dicho que tenía ganas de morirse, que no quería vivir más en este mundo, por ejemplo. En Reino Unido, sobre todo, se están creando muchos grupos de este tipo que se llaman reflective groups o support groups for interpreters y se está viendo que son de mucha utilidad porque son grupos en los que uno puede como hablar de cómo se siente, ¿no? De las emociones que ha tenido, y es beneficioso ver cómo otras personas entienden por lo que esta persona está pasando. Y además de esta herramienta, pues también me gusta mucho hacer deporte, un poco desconectar, ¿no? De estas situaciones. Sobre todo eso serían las herramientas de gestión que utilizaría en mi día a día también. Me considero a nivel personal una persona bastante fuerte mentalmente, y una de las hipótesis que también en la tesis doctoral trato de investigar es si el haber tenido una circunstancia previa similar puede afectar en el nivel emocional. Es decir, si yo voy a interpretar una situación donde se va a comunicar un cáncer de mama y un familiar mío tiene o está diagnosticada de este cáncer, pues el haber pasado por esa situación sí puede ser beneficioso o no. No pude demostrar que siempre fuese beneficioso o no, porque no había una muestra suficiente de intérpretes que hubiesen pasado por una situación previa similar en ese caso. Pero desde la experiencia de los profesionales sanitarios que participaron en este estudio, porque por supuesto ellos también son personas y también pues tienen experiencias de fallecimientos de personas cercanas y tienen que seguir con su trabajo, ¿no? Entonces la conclusión, lo que ellos me explicaban era que lo más importante es trabajar, una vez que ha pasado esa situación, trabajar y elaborar ese duelo y saber cómo nos sentimos, y una vez está elaborado ese duelo, con psicoterapia, con cualquier técnica, sí que es posible llegar a que esas situaciones no sobrepasen, ¿no? A una gestión emocional adecuada. Aquí Yolanda Cervantes nos pregunta, cuando realiza su trabajo, ¿lo hace la mayoría de las veces de manera presencial o qué medio utiliza? Me encantó su ponencia, gran trabajo el que realiza. Gracias. Pues sí, la mayoría de veces es presencial. Suelo ir a los centros donde están los pacientes, ellos me avisan: Elena, tengo una cita en tal hospital, nos vemos a tal hora, en tal planta, especialidad, ¿no? Entonces siempre es presencial, excepto en alguna ocasión que ha sido telefónico, pero por circunstancias de la pandemia sanitaria. Si no, normalmente toda mi actividad la realizo de forma presencial. Sé que donde están ustedes, o la mayoría, es muy frecuente, ¿no? La interpretación telefónica, que quizá complica un poco más esto que estábamos hablando de la humanización, puesto que si no vemos, ¿no?, al paciente, no sabemos su lenguaje no verbal, muchas veces puede dificultar la expresión de humanidad y el acogimiento de las emociones. Analicia Mansur nos comenta, doctora Elena, muchas gracias por la presentación. Es un tema en el que, además de los conocimientos de interpretación, se requiere mucha empatía, autoconocimiento y un adecuado manejo de las emociones. Sí, totalmente, sí. A mí me apasiona mucho este tema, sobre todo el tema de la empatía, del autoconocimiento, como bien indica
analicia y bueno, pues intento también en la investigación centrarla en esta parte para bueno, pues tratar también de profesionalizar un poco la profesión, ¿no? Y también, pues, unido a la pregunta anterior de Irma, que aparece aquí, que me dice ¿cuáles son los criterios para contratar intérpretes médicos? ¿Se requieren estudios profesionales o existe mucho empirismo? Pues normalmente los requisitos para contratar intérpretes médicos sí requieren estudios profesionales de traducción e interpretación o mediación, pero muchas veces no son especialistas en la parte sanitaria. Es decir, tienen una formación de base que sí que se requiere en traducción e interpretación, pero muchas veces la parte sanitaria sí se tiene perfecto, pero a veces no se localiza una persona, un intérprete que sí que tenga estos conocimientos. Fernanda Anguiano nos comenta, muchas veces los médicos no cuentan con estas técnicas de comunicación. Debe ser difícil para el intérprete poder manejar la información y comunicarla de mejor manera. Sí, totalmente. Es verdad que nos encontramos también con profesionales que no tienen técnicas en habilidades comunicativas y hacen la situación, la interpretación un poco más complicada, ¿no? Porque nos ponen en una situación en la que dices, bueno, esta información yo como persona la trasladaría más humana y me encuentro en una situación de que digo, ¿lo mejoro? ¿No lo mejoro? ¿El intérprete está para trasladar la comunicación y ya está? ¿O en estos contextos puede ir un poco más allá y mejorar, empatizar, humanizar más la comunicación? Es cierto que cada vez más también en España hay asignaturas en el grado de medicina, aunque son optativas, pero bueno, para tratar de mejorar las habilidades comunicativas. Stephanie Cervantes pregunta, ¿qué herramientas de gestión emocional utilizas en tu día a día? Vale, esta creo que ya la hemos contestado, que era la de los grupos que les he dicho que son Reflective Support Group. Lo escribo también por el chat. Y si alguno de ustedes hace algún grupo de estos, pues nada, me encantará saberlo porque seguro que va muy bien. A mí también me gustaría crear algo online, así que cuando lo cree les enviaré la información para ver si alguien quiere apuntarse, si es de su interés, vamos. Daniela Núñez, ¿qué fue lo que llevó a querer seguir este camino y dedicarse específicamente a esta rama de la interpretación? Pues a nivel personal yo tuve dos pérdidas muy importantes. Mi padre y mi hermana fallecieron en un accidente, entonces yo ya era intérprete en ese momento, pero dije, bueno, creo que necesito trabajar, ¿no?, en esta parte, humanizar estas situaciones que he vivido yo y que pueden vivir otras personas, porque al fin y al cabo todos vamos a vivir pérdidas, ya sean pérdidas de personas o pérdidas de cualquier enfermedad que se pueda diagnosticar, tipo Alzheimer, por ejemplo, a una persona de nuestro entorno, o pérdidas de mascotas que nos afecten también al estado emocional de salud, ¿no? También todo este tipo de casos. O incluso también hay muchas personas que tienen un duelo por pérdida del trabajo cuando se jubilan y están pues más decaídos, se sienten peor, también acuden al médico, ¿no?, para tratar este tipo de cosas. Stephanie Cervantes pregunta, me parece que esa ya la habíamos leído, ¿en dónde podemos ahondar más sobre su investigación? ¿Alguna página o red social que nos pudiera proporcionar? Sí, pues tengo varios artículos publicados en ResearchGate, no sé si lo conocéis. Es una plataforma, ¿no?, donde hay publicados muchos estudios. También algunos están enlazados en mi perfil de Twitter, que lo pongo aquí también.
o en LinkedIn también aparece algo de la investigación. Pongo también mi contacto. Díceme el correo, pongo aquí también. Y ahí pues también suelo dar como a conocer los estudios, ¿no? que estoy haciendo. Y también en la RUA, que es la red de la Universidad de Alicante, es como una biblioteca virtual de artículos y estudios que pueden buscar. Y también hay una base de datos, no sé si la ¿conocen Vitra? Es una red bibliográfica de estudios en traducción e interpretación desarrollada por un compañero de la Universidad de Alicante, y pueden entrar ahí, buscar por autor y también pueden encontrar información poniendo esto, Vitra, traducción e interpretación, y hay muchísimos estudios y se actualiza constantemente, así que también hay muchos. Doctora, ¿hay algún diplomado o especialización en interpretación o traducción médica que usted recomiende? Pregunta Sí. Yolanda Cervantes. Sí, en España hay distintos títulos. Solamente conozco uno que es a distancia online, que es el máster en traducción médico-sanitaria de la Universitat Jaume I de Castellón. Este es el que yo cursé, que es online y sí que pueden acceder personas de cualquier país. De hecho, hay también compañeros que están yo tenía que estar en su zona, creo. Y es un máster muy completo. Siempre se llenan las plazas todos los años, puesto que al ser online pues recibe muchas solicitudes. También hay otros másteres en la Universidad de Alcalá, en la Universidad de La Laguna, Universidad de La Laguna, pero son presenciales, es decir, hay que acudir. Y estos son los que conozco. Estos son especializados en traducción e interpretación médica, que creo que era la pregunta. Porque después también hay en la Universidad de Alicante hay también una maestría de especialidad en traducción, pero es institucional y también es a distancia. Aquí si quieren. Perfecto. Creo que ya no nos quedaron preguntas, ¿verdad? Hay una persona, Gabriela creo, con la mano levantada. No sé si... Vamos a ver. Gracias, buenas tardes. Felicidades por su presentación. Me parece que es un tema del que nadie habla de este lado del mundo. Y me pareció bien loable su investigación. Yo tengo una pregunta bien puntual. Desde su perspectiva y desde toda la investigación que ha hecho, ¿usted considera que a nosotros como intérpretes nos hace falta hacer algo para que los hospitales piensen en nosotros como profesionistas? Porque yo entiendo su posición y de hecho por ahí alguien, me parece que es Stephanie, decía que esta información se puede utilizar al nicho migratorio, que también ha sido mi nicho de trabajo, que también requiere de mucha sensibilidad cuando el juez dice los niños se quedan pero ustedes se van. Creo que ahí sin duda hay un punto en donde converger bien interesante. Sin embargo, también creo que específicamente en el lado del migratorio es un poco más común saber que tienes que recurrir a un intérprete. Y así como en la salud, esas decisiones tampoco esperan, ¿no? Tampoco es como déjeme encuesto cuántos intérpretes hay y si viene la otra semana y ya le doy su diagnóstico, ¿no? Me queda claro. Pero del lado de Latinoamérica, y aquí yo no sé si los colegas intérpretes que están en la sala puedan discrepar, pero desde mi experiencia profesional, los hospitales en México ni siquiera saben que existimos, ¿no? Ni siquiera piensan que es un rol del cual pudieran echar mano, pues dada su situación, ¿no? Y siendo Latinoamérica en general un país con mucha internacionalidad, ¿no?
desde su perspectiva, ¿usted cree que nosotros tenemos que hacer algo para hacer que los hospitales volteen a verlos? ¿Es una deficiencia del hospital no pensar en nosotros? ¿O somos nosotros los que no les estamos dando el ancho a ellos como nicho de mercado para que podamos aliarnos? Me encantaría saber qué piensa y felicidades de nuevo, en verdad, me quito el sombrero, Gracias. su labor impresionante. Muchas gracias. Gracias por sus palabras. Sí creo que es un poco deficiencia del sistema sanitario el no contar con intérpretes profesionales, ¿no? Respondiendo a su segunda pregunta, ¿qué podemos hacer? Pues yo creo que hay muchas cosas que podemos hacer. Por ejemplo, nos ha funcionado muy bien, o personalmente nos ha funcionado muy bien, hablar con asociaciones que trabajen juntamente con hospitales. Por ejemplo, Asociación contra el Cáncer, ¿vale? En España, por ejemplo, la Asociación Española contra el Cáncer. Ellos organizan muchas actividades para las personas diagnosticadas y dan a conocer estas actividades en los hospitales o centros sanitarios, bien sea con un cartel, bien sea a través de un trabajador social. Entonces, muchas veces, como intérprete, a mí me ha funcionado muy bien el hablar con estas asociaciones y, por ejemplo, traducir el cartel informativo, y entonces ya dan a conocer que esta actividad se podrá hacer con intérprete, ¿de acuerdo? También recientemente hemos hecho con otra asociación un vídeo, una grabación, una filmación de la importancia de la comunicación y de entenderse, ¿no? Del entendimiento mutuo entre personas que no hablan la misma lengua, ¿no? Mediado por intérprete. Entonces, este tipo de filmaciones cortas también ponen de manifiesto la necesidad, ¿no? El ver este vídeo también hace que muchos profesionales sanitarios piensen en eso. Y después, muchas veces también cuando es el paciente el que te contrata, ¿no? El que te dice, Elena, ven conmigo que necesito esta interpretación. Es cierto que hay ocasiones que he ido a los centros sanitarios o a los hospitales y dicen, no, con mi nivel de inglés me puedo manejar, ¿no? Y cuando ven que hay ciertas situaciones que no se pueden manejar es cuando te necesitan, ¿no? Y a partir de ahí dicen, ostras, es necesaria, ¿no? Esta figura del intérprete. Y a mí también me gusta mucho una frase que se puede decir en todos los sitios, ¿no? Y es que cuando un paciente, o lo que a mí me dicen los médicos, por ejemplo, es, si viene un paciente inglés, yo puedo atender un poco porque puedo saber algo de vocabulario, pero nunca le podré atender como un paciente español porque no sé todo, ¿no? Entonces, el intérprete facilita que a una persona extranjera se le atienda como a una persona autóctona en cualquier sitio. Entonces, muchas veces este es un poco el eslogan pedagógico que podemos utilizar, ¿no? Y que nos funciona. Es decir, quiere que le facilite el poder atender a un paciente extranjero como un paciente autónomo, pues necesita un intérprete, ¿no? Entonces creo que esta labor pedagógica pues todavía la tenemos que explotar mucho más hasta que se convierta en un entorno pues más profesionalizado y que siempre se pueda contar con un intérprete. Médica Patricia pregunta, ¿el rol del intérprete en la interpretación médica es únicamente el de interpretar? Sin embargo, los pacientes a veces se sienten más identificados con el intérprete que con el personal médico y en muchas ocasiones quieren siempre el mismo intérprete. Cuando uno no puede hacer esta interpretación con ese paciente, ¿cómo se debe de comportar el intérprete? Vale, es cierto que muchas veces se sienten más identificados con nosotros por el hecho de ser también de la misma, en muchas ocasiones, de la misma comunidad, ¿no? Y esto puede crear esa dependencia de la que habla la compañera, de que solamente quieran que seas tú el propio intérprete. No obstante, yo creo que cuando una persona tiene un problema de salud y quiere que le atiendan
de inmediato. Si el intérprete no está disponible, el mismo intérprete, no le va a quedar más remedio que trabajar con otro intérprete. Entonces, yo creo que como se trata de un contexto tan inmediato, si la misma persona no está disponible, seguro que habrá otra que sí lo pueda estar y el paciente lo pueda entender. Pero es cierto que también hay que tener pues una cierta flexibilidad, ¿no? Y saber gestionar muy bien las citas. Rol López comenta, en labor humanitaria, ¿cómo podemos mantener una actitud que haga sentir seguro al paciente, pero sin dejar de ser profesional? Pues yo creo que el lenguaje no verbal también ayuda muchísimo a esta labor humanitaria, ¿no? El respeto por las emociones del paciente, el que con una mirada se pueda sentir más relajado, sepa que está en un entorno seguro. Yo creo que el lenguaje no verbal es prioritario para hacer sentir seguro al paciente y que está en buenas manos y va a ser tratado correctamente, sin dejar del intérprete ser profesional. Gabriela Sanfelice comenta una vez más, felicidades por la ponencia, estuvo maravillosa. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario que quisieran hacer? Bueno, doctor Esteban, el Colegio Mexicano de Licenciados en Traducción e Interpretación le agradece su participación, ya que para nosotros es todo un honor el poder aprender de usted, ya que sus aportaciones son de gran valor para el gremio. Le agradecemos su tiempo, sobre todo usted con la diferencia de horarios y la dedicación para esta interesante ponencia. A nombre del CEMELTI, invito a todos los participantes a seguir al pendiente del resto de las sesiones del Congreso. Les agradezco el haberse conectado. Muchísimas gracias a todos y buenas noches para usted, doctora. Gracias, muchas gracias por la atención y por la oportunidad. Estamos en contacto. Gracias. Un saludo, hasta luego.